Buenas noches a todos mis queridos hermanos y hermanas que tienen la amabilidad de conectarse con nosotros por medio de Facebook. Esta es la segunda semana, martes, miércoles y jueves de la semana pasada, y en esta semana ya tenemos los dos primeros días avanzados y nos queda el del día jueves. Espero que lo que estamos compartiendo con ustedes a través de este medio sea de utilidad, de beneficio, de edificación para cada uno de ustedes que está escuchando. Les he hecho alusión de que yo entiendo que hay gente recién convertida que está llegando a esta comunicación por este medio. También hay personas no solamente recién convertidas, sino que no tienen el conocimiento de lo que estamos hablando. Y entonces esto que estoy compartiendo no es lo que se comparte en un seminario o en un instituto bíblico, donde tenemos un pizarrón amplio y donde podemos hacer una serie de movimientos académicos para poder compenetrar en este elemento profético de la palabra de nuestro Dios. Pero el esfuerzo que estoy haciendo lo hago con mucho cariño, con mucho amor hacia mis hermanos y hermanas, con el deseo de compartir este conocimiento para quien lo requiere, para quien lo anhela. Si esto es muy sencillo para ti, pues lo lamento, pero debes entender también la posición que tengo ante los hermanos y hermanas y personas que nos estén escuchando. Vamos a hacer una oración encomendando este tiempo en las manos de Dios. Padre, en esta hora estamos delante de ti, quienes ven la proyección y escuchan el audio, y también, Señor, los que estamos aquí en este lugar. Gracias, Padre, porque ya es la sexta oportunidad que a través de Facebook estamos en contacto con nuestros queridos hermanos, ya sea de nuestra congregación o de otras congregaciones de nuestro estado o de otros estados, de nuestro país o de otros lugares, de otros países. Todos somos hijos tuyos, o al menos eso creo, y que estamos bajo el amparo de la obra del Espíritu Santo, quien es el encargado de edificar nuestra fe en tu bendita palabra. Gracias, Dios Padre, gracias Dios Hijo y gracias Dios Espíritu Santo por tu presencia en esta actividad. Agradecemos todo esto y lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a buscar en sus Biblias el capítulo 24 de Mateo y rápidamente les animo a que vayan al Evangelio según Mateo y entonces que lo tengan ahí a la mano. Si tienen una libreta donde escribir, será muy bueno. Aquí está el tema de esta noche, que es los personajes de la tribulación. Nuevamente les recuerdo este diagrama. Este diagrama yo no lo inventé. Cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico y después en el seminario, allí me lo hicieron conocer. Me ha sido muy útil para comprender de una manera gráfica lo que es la profecía y espero que también sea de utilidad para ti este diagrama. Esta línea nos representa la venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. El pasaje que he citado es aquel que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Después de estar el Señor Jesucristo unos 30 y tantos años, fue llevado a la cruz, acusado injustamente por las autoridades judías, ejecutado con una muerte que era tradicional en el Imperio Romano. 40 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, asciende a la diestra, y 10 días después de su ascensión, o 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo desciende, está representado por esta línea verde, y entonces comienza a desarrollarse algo que era desconocido en el Antiguo Testamento. Lo que comienza a desarrollarse es la iglesia. El Señor Jesucristo dijo:
edificaré mi iglesia. Él estaba en este tiempo y está diciendo, edificaré mi iglesia. Significa que lo que está aquí atrás no tiene que ver nada con su iglesia. Hay gente que hace confusión, que confunde el papel de Israel con el papel de la iglesia, puesto que Israel rechazó al Mesías y no lo aceptó como tal. Hay gente que piensa que entonces la iglesia es quien sustituye a Israel y entonces lo que hay para Israel se cumple en la iglesia. Ese es un grave error. Si alguien está haciendo ese cambio, está equivocado desde mi punto de vista, desde lo que yo encuentro en la Biblia. Un plan tiene Dios para Israel, un plan tiene Dios para la iglesia. La iglesia, después de su estancia en este mundo, ya vimos que hay profecías que nos hablan de que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Vendrá por su iglesia y se la llevará a estar con Él en la casa del Padre. Entonces la humanidad que aquí estaba representada por Israel y las naciones, aquí en el tiempo de la iglesia está la humanidad compuesta por iglesia, Israel y las naciones. Después de que el Señor Jesucristo se lleva a la iglesia, nuevamente la humanidad está representada por Israel y las naciones. A este periodo de 7 años se le ha llamado la semana 70, la semana 70 de Daniel. Y esta semana 70 se divide en 2 periodos de 3 años y medio cada uno y se le llama tribulación. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la semana 70 con este periodo y por qué se le llama tribulación? En este pasaje, que en Mateo capítulo 24, comienzo leyendo en el versículo 3, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Allí en el versículo 9 aparece el término tribulación. Más adelante en este pasaje vuelve a aparecer el término. Por esa razón se le llama a este periodo tribulación. El Señor Jesucristo es quien califica con ese término a ese lapso. Luego dice en el versículo 20: muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces aquí en el versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces es por eso que este lapso, al que el Señor llama tribulación y más adelante lo amplía, el por qué habla de la tribulación, habla de algo que Daniel escribió.
Eso, algo que Daniel escribió, se refiere a las semanas, a las 70 semanas de Daniel. Y eso está en el capítulo 9 del libro de Daniel. Si son tan amables en buscar el capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel es un libro extraordinario, muy ameno. En sus primeros capítulos, ya los demás ya tienen su grado de complejidad para entenderlo. Pero en el capítulo 9, vea por favor lo que está sucediendo. Capítulo 9, versículo 1. ¿Ya lo encontró? Daniel capítulo 9, versículo 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que fíjate por favor cómo el profeta Daniel está mirando atentamente los libros, en los libros del profeta Daniel, lo que Jeremías escribió. Hace unos días, unas conferencias atrás, hablando acerca, eso fue este martes, estuvimos analizando el capítulo primero de la segunda epístola del apóstol Pedro, y dice allí que hacemos bien, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El calificativo es atentos, atentos. Debemos de tener una mirada atenta a todo lo que tiene que ver con la profecía. Estamos considerando los pensamientos de Dios tocante al futuro. No es algo liviano, ni ligero, ni simple. Es muy profundo. Y Daniel estaba precisamente con los libros de Jeremías y estaba leyendo cómo Dios había profetizado que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo por Babilonia por 70 años, y entonces Jeremías se da a la tarea de estudiar, y al estar viendo que son 70 años, mire por favor lo que dice el versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esa es la manera en que el pueblo hebreo buscaba a Dios. Cuando estaba ayunando y orando, acostumbraban a vestirse con una ropa rústica y sentarse en cenizas y echarse ceniza sobre la cabeza. Era la manera en que ellos le expresaban al Señor su pena, su duelo, su dolor, su lamento. Y en el caso de Daniel, entonces, él está buscando al Señor, buscando revelación en cuanto a qué va a pasar. Ya se van a cumplir los 70 años, qué es lo que viene después. Y entonces el profeta Daniel comienza a hacer una oración impresionante de confesión de los pecados de la nación judía, la nación israelita a la que él pertenecía. Los toma como suyo los pecados y hace la confesión en primera persona, aunque este hombre, Daniel, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, obediente, un siervo del Señor. Y entonces en el versículo 20 del mismo capítulo, dice, aún estaba hablando, llorando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Israel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Quieres recibir sabiduría y entendimiento? Pues ponte a orar, ponte a ayunar, y si quieres vestirte de cilicio y de ceniza, pues será ya asunto tuyo. Pero vemos aquí cómo
Todo ese acercamiento a Dios tiene su fruto. Y aquí está el fruto, la revelación que le viene a comunicar el ángel al profeta Daniel. Dice al versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Más adelante en el versículo 25, adelantamos, 24, mire por favor lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre quién, sobre tu pueblo, y sobre qué más, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice aquí, 70 semanas están determinadas. Versículo 24, ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Allí hay muchos términos que es interesante el poder penetrar en ellos e ir paso por paso viendo la maravilla de esta revelación. Ahorita no es posible detenernos en ese detalle. El propósito de leer este pasaje es expresarles a ustedes, a quien no tenga ese conocimiento, el por qué a este periodo de 7 años se le llama semana 70. ¿Por qué se divide en dos secciones detrás de 3 años y medio cada una? El por qué se le llama tribulación, el por qué dura 7 años. Aquí en lo que acabamos de leer, le dice el ángel a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces, 70 semanas. Una semana equivale a 7 años. Estamos hablando entonces de 490 años. Y estas 70 semanas están divididas en 3. Primero 7, después 62 y después 1. Hay un libro que se llama El Príncipe que ha de venir, que fue escrito creo que en el siglo pasado, si mal no recuerdo, donde la persona que lo escribe hace una investigación exacta desde el momento en que sale el edicto para edificar Jerusalén hasta este momento. O sea, las 69 semanas, 7 más 62, 69 semanas llegan hasta el momento en que el Señor Jesucristo ingresa a Jerusalén, en el que conocido por nosotros como el Domingo de Ramos. Es interesante ver toda esa explicación, porque utiliza en su contabilidad los años bisiestos, y hace todos los años proféticos y hace toda una investigación muy minuciosa para llegar a lo que le estoy mencionando. Pero el Señor Jesucristo, volviendo a Mateo capítulo 24, ahí dice el Señor Jesucristo, volvamos a leerlo por favor, capítulo 24 del Evangelio según Mateo, en el versículo
en el versículo, ¿dónde está este versículo? Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿qué es lo que van a ver las personas que en aquel tiempo estén presentes, vivas? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces ya te llevé a Daniel capítulo 9 para que podamos entender por qué el Señor Jesucristo está hablando de esta semana 70, que el Señor Jesucristo la proyecta al futuro. Ya se cumplieron 69, pero falta esta semana 70. Y lo que quiero enfatizar entonces, que tiene la duración de 7 años, y aquí dice el Señor Jesucristo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ahorita, en este año 2020, en Israel no hay ningún lugar santo. No está construido el templo. Eso es algo que está pendiente. Entonces, para que esto que estamos leyendo tenga cumplimiento cabal, tiene que estar edificado el tercer templo judío. El primer templo judío fue el que edificó Salomón. El segundo templo judío fue el que se edificó en el tiempo de Ageo y que fue hermoseado por Herodes el Grande y que fue destruido por el Imperio Romano, comandado por las legiones romanas por el general Tito. Y falta el tercero. Entonces, para que se cumpla lo que estamos leyendo, es necesario que se construya el templo. Y entonces dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Cuando leímos en Daniel capítulo 9, ahí dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Eso es lo que leímos allá en Daniel capítulo 9. Quien hará cesar el sacrificio y la ofrenda es el príncipe que ha de venir. Ahí mismo dice en Daniel capítulo 9, el príncipe que ha de venir. Entonces, lo que deducimos es que el gobernante mundial que llegue a estar en el mundo, en alguna medida hará un pacto con Israel, porque dice: hará cesar el pacto. A la mitad de la semana, ¿cómo dice? Para no equivocarme. Dice: y por otra semana, se refiere a esta, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es esa persona que confirmará? El príncipe de un pueblo que ha de venir. Hará un pacto, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, durante esta primera etapa de 3 años y medio, habrá el pacto en términos tranquilos, y las cosas se llevarán a cabo sin mayor problema. En cuanto al pacto, a la mitad de la semana hará cesar quebrantará el pacto. ¿Cómo dice aquí? Se me escapa el término. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces el pacto quedará anulado, y por determinaciones de este personaje, ese príncipe, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque el propósito de la edificación del templo judío, el tercer templo judío, es la reactivación de los sacrificios establecidos por Moisés.
Ese templo ya está proyectado. Si tú has investigado en cuanto a lo que está haciendo Israel en relación al templo, ya están las vestimentas, ya están los utensilios, ya están todas las cosas que son necesarias para poder, una vez que esté levantado el templo, activar los sacrificios ordenados por Moisés. Entonces, durante la primera etapa de esta semana, eso será reactivado. A la mitad se hará cesar eso. Eso está corroborado lo que dice en la segunda epístola a los tesalonicenses en el capítulo 2, donde el hijo de perdición, el hombre de pecado, se coloca en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y no permite que nada sea objeto de culto más que él. Bueno, esto es una explicación para tratar de ilustrarte el por qué está todo esto que te he ido presentando en estas noches. Ahora vamos a entrar propiamente en lo que es el tema. Vamos aquí voy a utilizar este pizarrón para que pueda yo anotar los principales aspectos que creo que podrían ser de interés para ti. Entonces, en cuanto a los personajes de la tribulación, quiero hablarte de la tríada satánica. La tríada satánica. Estos son los personajes que quiero ahorita considerar contigo, la tríada satánica. Y te invito a ir a tu Biblia a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. La palabra tríada simplemente hace alusión a una agrupación de tres cosas. La tríada. Aquí está la agrupación, una tríada satánica, te lo voy a mostrar. Pero al entrar a considerar lo que te voy a compartir, debo hacerte recordar que creemos en un Dios santo, que creemos en un Dios soberano, que creemos en un Dios veraz, que creemos en un Dios justo, en un Dios poderoso, fiel y amoroso. Eso debe de estar plenamente establecido en tu mente y en tu corazón. Nada de lo que suceda en el mundo y nada de lo que leamos ahorita debe de hacerte dudar de eso que Dios es. Dios es santo, no puede hacer nada en contra de su santidad. Dios es soberano y tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su creación. Dios es veraz, justo, fiel, amoroso, poderoso. Y aquí quiero recordarte que lo que te dije hace unas conferencias, que leí un dicho de Abraham Lincoln, bueno, no un dicho, más bien un pensamiento, que decía en la biografía que leí de él, en los datos biográficos que aparecieron en el libro de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice Abraham Lincoln, escribió: yo no me preocupo de las cosas que no entiendo de la Biblia, me ocupo de las que entiendo. Y eso me pareció muy bueno, porque aquello que tú y yo no entendamos, pues Señor, yo no soy responsable de eso, no entiendo. Pero de aquello que tú y yo entendemos, sí somos responsables. Y en esto que vamos a leer, hay cosas que tal vez no entendamos. Este libro fue escrito hace 2000 años. Quien podría explicárnoslo satisfactoriamente sería Juan. Y yo creo que tal vez aún él tendría problemas, porque no le dijeron toda la interpretación de las cosas que le estaban mostrando. Así que hagamos nuestro mejor esfuerzo.
En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, dice, fíjate lo que dice allí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Para que tú y yo podamos entender este pasaje, tenemos que meternos a estudiarlo con cuidado, mirando atentamente y tener cierto conocimiento de la historia universal. Cuando aquí en el versículo 2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Aquí como que Juan está viendo en una mirada retrospectiva la aparición de los imperios mundiales. No sé si recuerdes que los grandes imperios mundiales fueron Egipto, fue Babilonia, fue Asiria, fue Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, fue Grecia, Roma. Fueron los 6 grandes imperios del pasado. Con el nombre leopardo se está refiriendo a Grecia. Grecia tuvo un crecimiento muy veloz en cuanto a la conquista de territorios. Tú recuerdas que su rey era Alejandro el Magno, y la Biblia tiene que decir varias cosas tocante a este personaje, que incluso yo he leído que a él se las hicieron conocer. Mira lo que aquí está diciendo la Biblia acerca de ti. También a Ciro el Persa, le mostraron a Ciro el Persa cómo la Biblia hablaba de él y lo citaba con su nombre. Son detalles interesantes. Bueno, pero volviendo aquí vemos a la tríada satánica. La tríada satánica aparece el primer personaje. El primer personaje es la bestia. Este es el primer personaje que aparece aquí en el capítulo 13. La bestia, versículo 2, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Pudiéramos pensar que se está refiriendo a una nación, pero más adelante podemos ver que no se está refiriendo a una nación, sino que se está refiriendo a una persona que tiene como trasfondo todo lo que Satanás ha hecho con esas naciones. Versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Suma 12 más 12 más 12 más 6, te dan 42. 42 meses, 3 años y medio. ¿Recuerdas que la semana 70 estaba dividida en 3 años y medio de un lado y 3 años y medio de otro? Estos 3 años y medio son los últimos, no los primeros, porque en los primeros la bestia o el anticristo está pactado. El príncipe que ha de venir está en pacto, pero a la mitad de la semana rompe el pacto y entonces comienza lo que propiamente se conoce como la gran tribulación. Entonces, aquí en el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores. Permíteme tantito. Me quedé en el versículo 5, versículo 6.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Si alguno tiene oído, oiga. Y entonces en el versículo 11 dice, perdóneme. En el versículo, volviendo al versículo 3 del capítulo 13, volviendo al versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y la adoraron, y adoraron al dragón que había dado autoridad sobre la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Entonces, la tríada satánica está compuesta por la bestia, está compuesta por el dragón, y en el versículo 13, ¿dónde está? En el versículo 11 dice allí, después vi otra bestia que subía de la tierra y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí está la otra bestia. Esta bestia, la primera bestia y la segunda bestia son personajes diferentes. La primera bestia surge del mar y la segunda bestia surge de la tierra. Esta distinción del origen de cada una de esas bestias, el mar está haciendo alusión a las naciones, a las naciones, al pueblo gentil, y la tierra está haciendo alusión a Israel. Entonces, si estamos correctos en nuestra explicación, la bestia tiene un origen judío y la primera bestia tiene un origen gentil. A la primera bestia la Biblia le llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Hollywood le llama el anticristo. Y pudiera tal vez justificarse, pero la Biblia en todo Apocalipsis no utiliza el nombre anticristo, utiliza bestia. Para este tercer personaje, el tercer miembro de la tríada, le llama bestia. Y en Apocalipsis 19 le llama el falso profeta. Pero es hasta Apocalipsis 19 que le da el nombre. Aquí simplemente hay una primera bestia, hay una segunda bestia, y el dragón le da la autoridad a esta. La autoridad, poder, y en la bestia esta promueve la adoración de estos dos, la tríada satánica. Entonces, cuando estamos hablando de, el primer punto de este tema, de la tríada satánica, es la presentación. La presentación de la tríada satánica. La presentación. Número 2, segundo punto, es el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta tríada satánica? ¿Cuál es el propósito? Bueno, son varios. Uno es hacer que la humanidad adore al dragón. Satanás es un ser sediento de adoración, sediento de reconocimiento, sediento de tener gente que crea y le rinde culto. Y entonces este ser promueve el surgimiento de esta bestia y le da todo el poder, la autoridad y el respaldo. Y entonces hace surgir un segundo personaje que venga a apoyar
y a desarrollar el culto a la bestia al punto que le dan, hacen una imagen de la bestia. Mira por favor lo que dice adelante, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, la que surge de las aguas, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender del fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hasta ahí la lectura. Entonces, lo que quiero decirles que la tríada satánica está compuesta de la primera bestia, la segunda bestia y el dragón. El dragón se está refiriendo a Satanás, al diablo, y que en este capítulo 13 se ve la presentación de esta tríada satánica. ¿Cuál es el propósito? El propósito es la adoración al dragón, la adoración a la bestia, blasfemar contra Dios, hacer guerra contra los santos, engañar a los moradores de la tierra y controlar a la humanidad política y económicamente. Si tú investigas en YouTube en cuanto a la marca de la bestia, encontrarás ahí, o la interpretación del 666, ahí encontrarás muchísimo material. Eso lo puedes consultar si ese es tu interés. Yo no me voy a detener qué es lo que significa, cómo será y todo eso. Entonces, la presentación, el propósito, y déjame escribir el tercer punto, que es el último, la destrucción. ¿La destrucción de quién? Pues la destrucción de la tríada satánica, porque parece ser que en el capítulo 13 nos presentan a una tríada invencible. Ahí está el dragón dándole poder a la primera bestia, al hijo de pecado, al hombre de pecado, al hijo de perdición, al inicuo, le da tremendo poder. Y también la otra bestia también tiene grande poder, y entonces se están repartiendo el botín de los humanos. Y parece ser que ¿quién va a poder con ellos? Pero cuando te estoy diciendo aquí la destrucción de la tríada satánica, es porque quiero terminar con una nota de victoria. Te dije al principio de esta explicación que debíamos de tener presente en nuestra mente la santidad, la soberanía, la veracidad, la justicia, el poder, el amor de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, por una razón importante que tiene que cumplirse en la nación de Israel y en las naciones gentiles. Esto no tiene que ver con la iglesia, esto tiene que ver con Israel y con las naciones. ¿Te acuerdas que te presenté ahí el diagrama donde está la semana 70, está Israel y están las naciones? Todo esto está designado para hacer juicio en contra de Israel y llevarle al convencimiento que Jesucristo es su Mesías, y que ellos lo entiendan y se arrepientan y puedan confesar su pecado como nación por crucificar al Hijo de Dios. Pero también está diseñado para castigar a los moradores de la tierra que destruyen la tierra, que son seres que les interesa más el cumplimiento de su satisfacción personal que acudir a Dios. Aún en medio de tales sufrimientos que va a haber en esa tribulación y gran tribulación, el hombre no se arrepiente. El hombre comienza o sigue maldiciendo a Dios. Entonces, el periodo de la tribulación es un periodo de juicio
en contra de las naciones y en contra de Israel, con el propósito de llevar a Israel al convencimiento de que Jesucristo es el Señor. Entonces déjame terminar esta alusión a la tríada satánica hablando de su destrucción. A mí eso me pone muy contento, eso me pone feliz, sabiendo que nuestro Dios es el que tiene el control. Y todo esto que estamos leyendo es porque Dios lo ha permitido. No es que la humanidad se le haya ido de las manos y la historia mundial se le salió de control. No es así. Dios permite las cosas con el objetivo que leímos en Daniel capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para poner fin a esto y fin al otro y fin acá y fin allá. Son como 5 o 6 cosas que están ahí presentadas, que no tuvimos tiempo de considerar. Ahora, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Mira por favor esa bestia imponente, esa bestia que recibió la adoración de la humanidad, esa bestia que engañó a través de la obra del falso profeta a los reyes de la tierra. Mira en el versículo 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que moraba el caballo y contra su ejército. Se refiere en contra de Jesucristo. ¿Qué engaño ha de haber hecho el dragón, la bestia y el falso profeta en la mente de la humanidad para creer que ellos se pueden enfrentar y salir vencedores en contra del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Mira nada más cuán grande es el engaño de parte del enemigo. Y versículo 20. Y la bestia fue apresada. Ese personaje aparentemente invisible, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le sucede? Es apresado. Y con ella, ¿quién más? El falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Entonces se está refiriendo a la primera bestia que surge del mar y a la segunda bestia que surge de la tierra. Los dos confabulados para propiciar la adoración del dragón y la adoración de la primera bestia, engañando a las naciones, obligándoles a aceptar la marca de la bestia. Y entonces mira lo que sucede. Estos dos, versículo 20 al final, estos dos fueron lanzados. ¿Cómo fueron lanzados? Vivos, vivos. ¿Dónde fueron lanzados? Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, estos personajes estarán llevando a cabo una función que Dios le permitió en su soberanía, santidad, inteligencia, sabiduría, veracidad, justicia. Entonces, ¿cuál es el fin de la tríada satánica? Destrucción. Destrucción de la bestia y el falso profeta en el lago que arde con fuego y azufre. Pero mira en el capítulo 20, versículo 10, lo que sucede con el dragón, que se conoce como el diablo o como Satanás. Primero, capítulo 20, versículo 1. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a ese personaje que le dio a la bestia todo su poder y autoridad. Él está bajo la soberanía de nuestro Dios, bajo el permiso de nuestro Dios. Si hizo lo que hizo y hará lo que va a hacer, es porque Dios tiene razones justas para permitir que sea tratada así la humanidad rebelde, atea, desobediente, pecadora, corrupta. Entonces, aquí vemos que versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años,
y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué pasó con la bestia y el falso profeta? Al lago de fuego. ¿Qué pasó o qué va a pasar con Satanás? Va a ser atado por ese gran ángel y él no tendrá otra cosa más que ir a donde lo envíen, al abismo. Después será desatado por un poco de tiempo para terminar de cumplir lo que Dios tiene en mente. Y en el versículo 10 del capítulo 20 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban. ¿Quiénes estaban? Fíjate quiénes estaban. La bestia, ¿y quién más? Y el falso profeta. ¿Y qué pasará con ellos? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por fin llegará el momento en que el atormentador, Satanás, sea atormentado y reciba todo el justo pago por todo lo que ha hecho este terrible personaje. Así que con esto te estoy diciendo que la tríada satánica son los personajes de la tribulación que quería yo presentarte en esta noche. La bestia, el dragón y la segunda bestia, la que surge del mar, la que surge de la tierra. Ya vimos su presentación en el capítulo 13 de Apocalipsis, el propósito que ellos tienen y la destrucción de estos personajes. Ahora, déjame decirte que el diablo ha engañado, haciéndole creer al ser humano que el propósito de esta vida es la satisfacción de sus propias necesidades, la complacencia de su voluntad. Y en ese deseo que el hombre tiene de complacerse a sí mismo y de darle satisfacción a sus sentidos, se generan los pecados grotescos, o tal vez podríamos llamar, entre comillas, refinados. Porque no toda la gente que busca su complacencia tiene esos pecados atroces, aborrecibles y abominables. No todos, pero sí buscan la satisfacción de sus propios intereses. El primer objeto de adoración que tiene el ser humano es él mismo. Él mismo vive para complacerse, para complacerse. Después cambia o complementa. No solamente se complace, sino comienza a adorar a gente que admira. Tal vez su esposo, tal vez su esposa, tal vez sus hijos, tal vez sus nietos. Yo he estado como pastor pastoreando varias iglesias y platicando con mucha gente, y me ha dicho, hermanos me han dicho: sí, pastor, mi mujer era mi Dios. Sí, pastor, mi Dios era mi esposo, mi marido. Sí, sí, sus dioses eran sus hijos o sus nietos, o la carne, o el mundo, o la moda, o a saber cuánta cosa. Entonces, Satanás busca adoración y busca que el hombre se adore a sí mismo. Pero Dios, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestro Dios tiene todo el derecho legítimo de ser adorado, porque es nuestro Dios, nuestro creador, nuestro sustentador, el que sostiene la vida, el creador de todo. Satanás no tiene ningún derecho, por eso es que utiliza el engaño, porque él no tiene ningún derecho en ser adorado. Él no ha creado nada más que caos, si acaso ha creado algo. Destrucción. El ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces yo te animo a que, como producto de esta enseñanza, tu interés sea en adorar al que merece ser adorado, que es nuestro Padre Celestial. Que tú le hagas caso a la enseñanza del Señor Jesucristo y te conviertas en un adorador en espíritu y en verdad. La adoración tiene que ver con un elemento físico que es la postración. Cuando Satanás llega a ofrecerle el dominio del mundo a nuestro Señor Jesucristo, le pide la adoración por medio de la postración. Actualmente se habla de la adoración como que cuando tú levantas las manos
y tienes un tiempo muy selecto con tu Dios y tu corazón y tus emociones están fervientes y sientes que amas a Dios de una manera extraordinaria, no estoy criticando, simplemente estoy señalando lo que sucede. ¿Creen que eso es adoración? ¿Por qué no lees la Biblia y te fijas qué es lo que la Biblia dice tocante a la adoración? Y yo te animo a que estas palabras del Señor Jesucristo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, que tú te des a la tarea. Desde que yo entendí esas palabras del Señor Jesucristo, yo me he dado a la tarea. Si digo cosas personales, porque lo que estoy diciendo no es teoría, es práctica. Desde que hace años que entendí que esto era lo que Dios requería de mí y que yo no me podía hacer a un lado y como que no me doy cuenta y como que eso no es para mí, sí, es para mí y sí me doy cuenta. Y desde hace años, todas las mañanas, comienzo adorando al Señor. Y todos los días termino mis acciones adorando al Señor, postrándome ante Él. Quiero ser un adorador de quien merece ser adorado, que es mi Dios. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios espera que tú hagas lo mismo que yo hago. Tal vez tú lo harás como tú quieras, pero de cualquier manera tenemos que adorarlo. Deja de estar pensando en ti mismo. Deja de estar buscando tu propia complacencia y beneficios y la respuesta a tus peticiones. ¿Por qué no levantas tus ojos al cielo y ves que allí o piensas en aquel que está sentado en su trono, que merece toda la gloria y merece tu adoración? Yo te animo que veas cómo estos personajes buscarán la adoración del ser humano y para eso engañarán a la humanidad. Nuestro Dios no te engaña. Él te dice, te presenta el Señor Jesucristo. El Padre busca adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Te lo presenta. Si quieres hacerlo, qué bueno. Y si no quieres hacerlo, es responsabilidad tuya. Yo te animo que como producto de este mensaje, de este estudio, tú te propongas en tu corazón adorar a tu Dios. Adorar a tu Dios. Y rendirte a Él en adoración suprema, de todo corazón, rindiéndole el homenaje que Él merece. Nadie más merece que tú te postres y te arrodilles, pero yo estoy seguro que hay muchos cristianos que me están escuchando que eso de arrodillarse no es de ellos. Y eso de postrarse tampoco. Pero eso sí, piden a Dios ayuda, eso sí. Así es el ser humano. Yo espero que esta conferencia o esta plática, este estudio, te ayude a vencer ese egoísmo y darle a tu Dios lo que Él merece. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Serás tú uno de ellos? Yo ya soy uno de ellos. Ya soy uno de ellos. Años tengo de llevarlo a cabo. No los 51 años que tengo de conocerlo, no. Tardó tiempo para que yo me diera cuenta de esto. Tal vez también has tardado en que te des cuenta de esto. O adoras a Satanás, o te adoras a ti mismo, o adoras a Dios. Yo te sugiero que adores a Dios. Quiero hacer una oración. Y si hay alguna persona que quiera unirse a mí en esta oración, hágalo. Allí en su lugar, en donde está, si estás de acuerdo con lo que te he presentado y el Señor ha movido tu corazón para que haya un reconocimiento, yo te pido que hagamos esta oración. Digámosle así: querido Dios, gracias por esta enseñanza. Gracias por moverme a pensar en la adoración. Gracias por mostrarme que es algo que he descuidado. Ayúdame a darte lo que tú mereces, lo que tú buscas y que yo quiero darte, la adoración. Ayúdame
a que cada día te busque de esta manera. Ayúdame, Espíritu Santo, a dejar de estar centrado en mí mismo y comenzar a centrarme en ti, Padre Celestial, y darte lo que tú mereces. Que aquel bendito ser que murió en la cruz enseña a los suyos que el Padre merece ser adorado. Ayúdame, Señor, a que a partir de hoy y hasta el día en que el Señor Jesús venga, yo sea una persona que diariamente te ofrezca adoración. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Yo espero que tengan interés en otra serie de enseñanzas, martes, miércoles y viernes de la próxima semana. Y yo pienso que con esas 3 ocasiones más, yo creo que iré cumpliendo el propósito que yo he entendido que de Dios debo de llevar a cabo. El hablar acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo y lo relacionado con ella. Dios te bendiga. Buenas noches.